Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Aquí iniciamos el espacio de opinión de Radio Revista Democracia. Transmitimos por EXA 92.5 FM en Quito, 89.7 FM en la ciudad de Riobamba y a través de Radio Democracia en 920 AM. También estamos en transmisión en vivo por YouTube a través de @Democracia TV para quienes deciden seguirnos a través de las plataformas digitales. Bienvenidos amigos, aquí iniciamos. Está en línea directa ahora mismo con nosotros el doctor Esteban Santos. Él es catedrático universitario, experto en temas de derecho internacional. Lo podemos ver a quienes nos siguen por YouTube en la pantalla y de inmediato vamos a escucharlo al aire. Doctor Esteban Santos, bienvenido a Radio Revista de Opinión Democracia. Buenos días, le saluda Freddy Paredes. Freddy, un gusto estar con usted. Muchas gracias, doctor. Quizá el resultado anunciado sobre la medianoche venezolana, hay que recordar que en Venezuela tienen una hora adelantada a nosotros, es decir, 11:05, 11:10 de la noche de Ecuador, 12:05, 12:10 de la noche de Venezuela. El órgano rector del sufragio, el Consejo Nacional Electoral Venezolano, anunció los resultados. Estos son el 51,2% en favor de Nicolás Maduro, presidente venezolano, candidato a la reelección, y el 44,2% en favor de Edmundo González, que engloba la Mesa de la Unidad Democrática del MUD, todo el sector de oposición que apoyó a este candidato que ocupó el puesto de María Corina Machado, quien fue inhabilitada para participar en estas elecciones por la justicia venezolana. Este resultado a muchos ha indignado y a pocos ha sorprendido, doctor Santos. Bienvenido nuevamente. Pongamos los puntos sobre las is, querido Freddy. De la manera más burda, todos los candidatos opositores, todos tuvieron el 4.6%. Eso es lo que han tenido en la votación. 8 candidatos. Todos el 4.6%. Edmundo González, supuestamente, como usted muy bien lo ha dicho y para sorpresa de nadie, el régimen que nos tiene muy bien acostumbrados, sobre todo este socialismo del siglo XXI, a decir, y sale el dictador Maduro, porque yo ya lo puedo decir con puntos sobre las is, sale a decir que hubo un supuesto intento de hackeo al sistema y que por eso tuvieron, Freddy, como muy bien se lo decía, que dar los resultados a esa hora. Y entonces, para sorpresa, bueno, yo sí tenía un poco de sorpresa, pero tomo nota de lo que dice para sorpresa de nadie, sale él más envalentonado y como muy bien decía la prensa internacional, en un elefante en cristalería, porque empieza a romperlo todo, empieza a irse contra todo el mundo, empieza ese discurso neandertal, troglodita, a Macri le dice no me aguantas ni un round, y al final intenta algo decir que supuestamente habrá un diálogo. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Es un robo, pero asquerosamente monumental, Freddy. No tengo otras palabras para decirlo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es posible que no se pudieron entregar el escrutinio de las papeletas, que no se permitió a una oposición poder presentarlas y que al final lo único que se sale es él mismo? Por favor, porque Freddy, usted lo decía en su introducción, María Corina Machado, que fue prohibida, que fue inhabilitada, es la palabra, de poder participar en las elecciones. ¿Por quién? Por el Contralor. ¿Quién era el Contralor? El actual presidente del CNE. Ese mismo personaje es el que salió ayer en horas de la noche, ya de la madrugada en Venezuela. El señor Amoroso. Correcto, a decir semejante falacia. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando ahora, Freddy? Que creo que hoy más que nunca la comunidad internacional sí tiene una responsabilidad y un rol directo en cuál va a ser el futuro del pueblo venezolano. Puntualmente me refiero a Colombia, a Petro, puntualmente me refiero a México con López Obrador y finalmente con Lula da Silva en Brasil.
Ahora, doctor Santos, el resultado era previsible, no el resultado electoral anunciado oficialmente por el CNE, sino el desenlace, más bien quiero referirme al desenlace. Gane o pierda la oposición, de manera oficial iba a ganar Nicolás Maduro. Bueno, eso era lo que yo me permití en mi columna en Vistazo presentarla antes de las elecciones, y yo la titulé "No hay mal que dure 100 años y el renacer de Venezuela". Yo sí creo que habían muchos elementos para poder pensar que había un cambio, porque seguía la cancha inclinada, seguía el mismo juez vendido, seguían las mismas instituciones cooptadas y seguía el mismo libreto de un régimen que se veía cada vez más acorralado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que hay, a diferencia desde el 2013, cuando sí le robaron también la elección a Capriles Radonsky, cuando en el 2018 la oposición no presentó ningún candidato porque estaba la oposición así de fraccionada, mientras en un 2015 le presentaron y le arrestaron a un Leopoldo López, y se llegó a tener incluso un Juan Guaidó que fue reconocido por más de 60 países en la comunidad internacional, pero que nunca reinó, nunca gobernó. ¿Qué cambiaba ahora? Que esta señora, que también, Freddy, permítame lo digo así, con unos ovarios extremadamente bien puestos, la señora María Corina Machado, logró unificar a Venezuela y logró hacerlo pese a viento y marea. Y entonces que me vengan a decir que solo votó, que hubo una participación del 59%, ¿por quién nos toman? Y lejos de eso, salen a decir ¿quiénes? Solo los medios oficiales, y son los únicos que empiezan, porque, oiga, me parecía, Freddy, vomitivo tener que seguir esta señal, esta transmisión del adoctrinamiento chavista, decir que fueron unas manifestaciones esporádicas y no organizadas, lo que pasaba ayer en Miraflores cuando estaba todo organizado y orquestado de esta forma. ¿Qué va a pasar ahora? Insisto, que yo pensaba que sí había la suficiente sapiencia, no en Maduro, pero solo sus séquitos que estaban en este dilema del prisionero, a ver si es que se salvaban o no, y si es que abandonaban un poco el barco. ¿Y por qué hacía tanta mención a el rol que tenga la comunidad internacional? Porque ahí sí, tomo sus palabras, a sorpresa de nadie, la isla de Cuba, que sí le prendió a todos los santos el día de ayer porque se caía ese régimen sin Venezuela, porque la dictadura también consolidada de Nicaragua fueron los únicos que en ese momento dieron el respaldo. No me sorprendió tampoco, sí, con pena, lo que hizo Bolivia, y por último Honduras, pero nadie más, y hasta ahí llegan los apoyos. Entonces, si es que ya no hay una Argentina, si es que ya no hubiera el hegemón del Brasil con un Lula da Silva, y sobre todo un México que jacta de progresista, que se jacta de también ser de izquierdas, pero vamos a ver si va a avalar esta dictadura, ese sería el único oxígeno real. No lo va a hacer Rusia, Rusia le dará el apoyo, pero hasta ahí queda. Irán lo propio, está en el juego en la cancha latinoamericana, y por eso creo que esa responsabilidad están en estos líderes de la comunidad internacional. Analicemos un poco los resultados que ninguna confianza nos da a una gran mayoría de la comunidad internacional y por supuesto a los venezolanos. Los resultados fueron anunciados con el 80% de los votos escrutados. Hay un 20% que no se escrutaba cuando hicieron el anuncio. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dijo que esos resultados eran determinantes, que ya no iba a haber sorpresas, y en base de lo cual se proclamó ganador de las elecciones Nicolás Maduro. ¿Esto va a quedar ahí, doctor? Su análisis internacional, ¿qué le dice? Primero, querido Freddy, que no le puedo llamar presidente a quien ya abiertamente, sin tapujos, se le debe decir ya un dictador. Lo segundo es que sacan una muestra, y atentos a la estupidez de lo que dicen, una muestra equivalente al 140% del resultado. Pero es que si usted se da cuenta del nivel de matemáticas de lo que están intentando ponerlo como verdad. Ver a un exmandato, ven al señor Correa publicando noticias falsas de encuestadoras falsas que un poco vaticinaban esta realidad, y ver cómo en la práctica nadie que no sea correísta o un chavista o alguien séquito de estos personeros que están enquistados en el poder no pudieron entrar en Venezuela. Esta es una realidad, no está sujeta a interpretación esto. Y lo que sí para mí es una realidad, que hoy
por un lado, sí depende del pueblo venezolano, lo que bien dijo María Corina Machado, de que salió inmediatamente a decir nosotros tenemos las pruebas en mano de que hay una diferencia tan sustancial que el señor Maduro, no hay forma en la que él pueda haber llegado a la presidencia. Lo único que nos importa decir es que vamos a pelearlo, pero vamos a pelearlo ¿dónde? Ante un William Saab, el fiscal en Venezuela, que probablemente lo que quiere es meter miedo y empezar a arrestar a personas. Ahí viene el rol de la comunidad internacional. Ahí viene esta idea de nuevamente una diáspora venezolana en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Son más de 8 millones, ni siquiera el exilio ucraniano ha superado lo que pasa en Venezuela, y esto solo se va a complicar más. Entonces, los venezolanos, puertas adentro, pero entendámoslo bien, si no hay una unidad, que yo sí creo, vi con mucho... Con mucha bondad la sinceridad, por ejemplo, de declaraciones como el presidente Boric en Chile. Estaremos muy atentos, porque ya se pronunció también Costa Rica, ya se pronunció el Uruguay. Espero que esto se dé de inmediato, que el Ecuador no podría sino decir exactamente lo que pasó. Ya manifestamos nuestra preocupación, pero Freddy, tenemos que decir las cosas por su nombre. No podemos aceptar semejantes resultados, y por eso es que los únicos que podrían dar ese oxígeno son estos 3 países, los vecinos directos, y quienes terminaron acuñando al Grupo de Puebla en México, los que tendrían en este caso la sartén por el mango. No les importa en lo más mínimo que la gente se muera de hambre, que la gente no tenga ningún tipo de salida si es que ellos siguen en el poder así de enquistados. Y por eso es que el mundo hoy más que nunca tiene la obligación y la responsabilidad, Freddy, de decir a las cosas por su nombre. Analicemos ahora, doctor Santos, las declaraciones, las primeras que emitió Nicolás Maduro inmediatamente después del anuncio oficial por parte del Consejo Nacional Electoral venezolano de los resultados de estas elecciones presidenciales del domingo. Escuchemos, le invitamos a usted, doctor Santos, y a los amigos que nos escuchan y nos siguen a través de las plataformas digitales a escuchar las primeras expresiones de Nicolás Maduro después del anuncio oficial, entre comillas, de los resultados. Que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. En fascismo, en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez no pasará, ni hoy ni nunca. Hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque. Parece que el cinismo forma parte obligatoria del discurso de los dictadores. Nicolás Maduro acusando de amenazas, de incidentes al sector de la oposición, que fue quien realmente sufrió aquello desde el hecho mismo de las horas previas a las elecciones, cuando por decisión del gobierno de Maduro no pudieron participar observadores internacionales en la observación del proceso electoral de Venezuela. Hubo problemas en la instalación de las juntas receptoras del voto, hubo problemas después de las elecciones en el cierre de los escrutinios, porque según el reglamento electoral en Venezuela dura 12 horas el proceso, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero según ese reglamento no se pueden cerrar las elecciones mientras existan aún filas de personas fuera de los recintos, es decir, tienen que atenderse a todos los presentes. También debemos recordar la cifra del 59% de personas que se acercaron a votar, porque hay que anotar que las elecciones en Venezuela, o el voto es voluntario, no obligatorio como ocurre en nuestro país. Esos algunos de los puntos que pongo sobre la mesa para el análisis del discurso de Nicolás Maduro, doctor Santos.
Y pongamos también justamente para el análisis algunos datos. Yo le decía a Freddy que son alrededor de 8 millones de venezolanos o el 25% de su población la que tuvo que salir del país, tuvo que emigrar y tuvo que huir de este régimen. De eso se estima que alrededor de la mitad, unos 4 millones de personas son mayores de edad y entonces podrían haber ejercido su derecho al voto. Pero por supuesto el régimen sabía que cualquier venezolano que tuvo y se vio obligado a migrar no es un voto a su favor. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente prohibieron cualquier tipo de voto en el exterior. Y de ese universo posible, de 4 millones de votos en el exterior, permitieron exclusivamente 69,000, para que usted se dé esta idea. Mandan un comunicado que lo borraron inmediatamente. Esta atleta que se encuentra en este momento en París, se me fue el nombre, la saltadora venezolana, bueno, toma una foto diciendo, miren qué fácil estuvo como yo ejerzo mi derecho al voto. Una persona que no vive en Francia y que se le ocurrió ese rato al CNE hacerles llegar una papeleta y que ella pueda votar para tomarse la foto, y después se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y borraron inmediatamente. Claro, estaba de paso casualmente por participar en los Juegos Olímpicos en París, Francia, esta atleta venezolana. Y yo sabía por quién iba a votar, entonces usted sí le pudo inmediatamente. Bueno, entonces para la sorpresa, ahí sí de nadie, y sigo acuñando esta frase, empezaron el discurso oficialista. Y entonces el discurso oficialista yo veía ayer y tuve que estar conectado a todas estas cadenas, este adoctrinamiento que tiene lamentablemente Venezuela, porque toda prensa libre ya ha sido acallada, como bien sabemos, y incluso el internet, las páginas de estos medios de comunicación han sido bloqueados. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Porque yo hacía, Freddy, referencia a María Corina Machado, porque ella fue, como usted muy bien lo señaló, la persona que no pudo presentarse a las elecciones, pese a que ganó con el 93% el escrutinio de las primarias. Luego ella deja un reemplazo que tampoco se lo permitió, y entonces de la nada apareció esta figura de un ex diplomático de carrera, de un señor de 74 años de edad que logró presentarse a las elecciones, González Urrutia. Y entonces toda la oposición supo, y esta es la única diferencia, digo, desde el 2013 a lo que estamos viviendo ahora, que toda la oposición se unió. Y entonces ustedes me van a venir a decir que justo 8 candidatos extras, como usted muy bien lo decía, que todo el mundo sabía que esto era simplemente para un poco maquillar una papeleta en donde Chávez apareció 13 veces, y que todos justamente, que ni siquiera nosotros que hacemos, nos jactamos de hacer un seguimiento a las relaciones internacionales, no tenemos idea de los nombres de ninguno de aquellos, porque estaban solo para cerrar confundir y presentarse en una papeleta, pero todos tuvieron mágicamente exactamente la misma votación, el 4.6%, repito, de una muestra, comillas, del 140%, y entonces ellos vuelven a decir que hubo un intento de fraude y que se investigará, pero que en este momento se tiene que saber muy claro que no se van a ningún lado, y deciden entonces como estrategia encerrarse y enquistarse en el poder. Por eso la pregunta, Freddy, es ahora, bueno, y entonces ahora qué viene, porque esperemos, hay un Estados Unidos en este momento a finales de julio, y recordemos que en noviembre ya hay elecciones presidenciales. Más allá de lo que yo también ya sé que la Unión Europea no puede reconocer semejantes datos, semejantes resultados, para mí la sartén la tiene que tener los propios latinoamericanos, que son los únicos que pueden dar esta presión. Pero si es que no hay esta unidad de, sobre todo, el liderazgo de esta denominada izquierda, pues lo que veremos con mucha pena es exactamente la misma realidad de lo que pasa en la isla de Cuba o lo que pasa en Nicaragua. Un régimen que está enquistado, que ellos sí comen muy bien, a anchas y a expensas de un pueblo que prefieren que salga en el exilio porque son menos bocas para ellos, menos problemas para ellos, y mientras ellos sigan bien comidos, pues el resto del mundo y sobre todo sus ciudadanos que queden a su mejor suerte. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Esto es Radio Revista de Opinión Democracia. Dialogamos con el doctor Esteban Santos. Él es catedrático universitario, experto en Derecho Internacional. Analizamos los resultados electorales de las elecciones presidenciales de Venezuela, en la que Nicolás Maduro oficialmente, como resultado del Consejo Nacional Electoral manejado y dirigido por Maduro, se convierte en un presidente reelecto. Este es el tema de análisis que nos asiste a esta hora. Doctor Santos,
Escuchemos ahora, le invitamos a usted y a los amigos que nos siguen, las expresiones de María Corina Machado, luego de que el CNE venezolano diera a conocer los resultados que, como hemos dicho, ha sorprendido a muy pocas personas porque se veía venir algo similar, un triunfo del oficialismo de Nicolás Maduro, a pesar de que más de 20 encuestadoras, medidoras de opinión daban un triunfo holgado a la oposición. Escuchemos a María Corina Machado, que empuñó la bandera de la oposición. En este momento seguimos registrando la victoria de Edmundo González Urrutia en toda Venezuela. Y es abrumadora. Yo quiero, además, decirles de esta acción de esta noche, que esperamos que todos nos mantengamos firmes, conscientes de lo que hicimos, orgullosos de lo que hicimos, que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! ¿Hay esperanza, doctor Santos, de que brille la verdad como sugiere María Corina Machado? Aquí hay algo que espero estar muy equivocado, Freddy. Yo creo que la señora María Corina Machado tiene que estar en este momento a muy buen resguardo, porque la señora ya tiene pues una prohibición de salida del país. Ella desde los últimos 10 años que no ha podido salir de Venezuela, que no puede subirse a un avión y que básicamente al lugar que iba, al lugar que el chavismo lo cerraba. Usted muy bien lo decía inicialmente, es que no hubo una sola encuestadora seria que no daba una diferencia de más de 20 puntos. Y yo creo que aquí la sartén por el mango nuevamente, con mucha pena decirlo, la tienen las Fuerzas Armadas. Si es que las Fuerzas Armadas van a estar del lado del pueblo, si es que las Fuerzas Armadas, a través de este señor Padrino López, seguirán aupando lo que diga el régimen. Pero mi miedo, Freddy, es que María Corina Machado no tiene ningún tipo de inmunidad parlamentaria. Ella no tiene ningún tipo de cobijo más allá que sus ideas, la gente y el respaldo popular. Entonces, mi miedo es a que tengamos una noticia en donde, si es que ella sigue con su discurso y sigue presionando para que se dé esta respuesta de las urnas, que ella sea detenida y que luego el día de mañana quiera ser usada por el régimen como una ficha de cambio para intentar algún tipo de otra mesa de negociación como la de Barbados y como la que ya nos tienen un poco acostumbrados. Y por eso es que yo decía, simplemente la templanza de esta mujer es algo que la respeto de sobremanera. González Urrutia ha sido un candidato que se entiende perfectamente, él lo entendió, soy el único que se logró inscribir, pero yo represento a esta unidad de este pueblo en oposición que ya no quiere vivir bajo este sesgo, bajo este yugo del socialismo del siglo XXI. Entonces, la suerte de Corina Machado en este momento, para mí, es un tema muy sensible y espero estar profundamente equivocado, porque de lo que a mí se me viene en este manual del dictador es que ahora nuevamente vuelvo a mostrar músculo y entonces vuelvo a arrestar a líderes de opositores para que el resto de las personas entiendan, se regresen a sus casas con miedo, con lo que usted quiera, y después sean mis cartas para intentar negociar cualquier tipo de relevo de sanción ante una comunidad internacional que espero que en esta vez no esté inerte. Y por eso lo digo por tercera vez, Freddy, que sobre todo estos gobiernos que se jactan de ser de izquierda entiendan la diferencia. De ser de izquierda no quiere decir en ningún momento tener que estar aupando, como le repito, a dictadores que quieren, lo único que están haciendo es enquistarse en el poder a costa de un pueblo que ya no puede tolerar más la desesperación en la que están viviendo. Claro que sí, y hay que remarcar que las dictaduras gobiernan con el miedo. Esto para apuntalar lo que usted acaba de decir y la sospecha que tiene, que ojalá no se cumpla. Yo quisiera agregar también la seguridad de Edmundo González Urrutia. ¿También estaría en peligro, según su análisis, doctor Santos?
Por supuesto que sí, pero bueno, González Urrutia es un candidato que en este momento jurídicamente le puedo hablar como abogado que tendría algún tipo de respaldo jurídico en la medida en la que usted tiene un juez de foro, hay reglas que no se le puede topar todavía a un candidato. Con Corina Machado no hay nada de eso. Ella simplemente ha sido la lideresa de calle que ha estado ahí, pero que legalmente bajo estas reglas tapiñadas del madurismo no puede y no representa a nadie, porque no es candidata, porque no ha sido afiliada a ningún lado y porque en este momento no tiene esa protección de una inmunidad dentro de un proceso electoral. Esa es la realidad que está viviendo hoy por hoy la señora, y esto es algo que espero, le repito, Freddy, estar muy equivocado, pero si es que ya fueron lo suficientemente cobardes para hacer semejante fraude, pues no me extrañaría que el día de mañana empecemos a ver estas detenciones y el día de mañana, le repito, usarlas como una moneda de cambio. Usted en su alocución decía que ojalá en breve el gobierno ecuatoriano se pronuncie, al igual que lo ha hecho ya gran parte de países latinoamericanos y algunos de otros continentes. Pues bien, acaba de pronunciarse el gobierno ecuatoriano, el gobierno del presidente Daniel Noboa, y si usted me permite, voy a dar lectura brevemente. Es un comunicado bastante escueto, doctor Santos y amigos que nos escuchan. Reza lo siguiente, está fechado el 29 de julio, es decir, el día de hoy. El Ecuador rechaza la falta de transparencia en las elecciones celebradas el día 28 de julio en Venezuela, la ausencia de garantías en el proceso de publicación de resultados que reflejen la voluntad del pueblo venezolano, deslegitiman y vacían los resultados de las elecciones. El Ecuador hace un llamado a la comunidad internacional a vigilar que el gobierno de Venezuela verifique de forma total y transparente los comicios con la participación de observadores internacionales imparciales. Esto es lo que dice de manera textual el comunicado oficial que acaba de emitir el gobierno ecuatoriano. ¿Qué decir sobre ello? Esto está en la línea de los países democráticos que piden el respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano. Freddy, tibio. En diplomacia, usted me ha escuchado decirlo muchas veces, las formas son tan importantes como el fondo. Fíjese usted lo que fue directamente el día de ayer el comunicado por el propio presidente Macri, expresidente Macri, expresidentes de la región, por el propio presidente, le puedo decir Boric en Chile, lo mismo lo que hizo la calle Pou en Uruguay, lo propio lo que ha hecho Costa Rica, y diciendo las cosas por su nombre. Alguna vez yo conversaba con usted, Freddy, y le decía, parafraseando a Dante Alighieri, que los anillos más oscuros del infierno están destinados a aquellas personas que en momentos de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Este es un comunicado escueto, como usted muy bien lo dice, de la Cancillería, no ha sido el presidente, y escueto porque no dice las cosas por su nombre, porque no dice que no podemos aceptar esto, y pese que hay que recordar que el Ecuador hoy día no tiene relaciones diplomáticas, ni siquiera consulares con Venezuela, no es menos importante que en este momento las voces de líderes de la región se lo tienen que decir, y por lo tanto yo espero que el presidente de turno, que el presidente Noboa, decirle que está en el momento inmediato en la obligación con su pueblo, con su ciudadanía y con su responsabilidad internacional de condenar el hecho de no reconocer las elecciones y decirlo sin, como usted bien lo está diciendo, sin palabras que puedan estar sujetas a interpretaciones y por parte de uno de los estamentos del Estado. Es él el que tiene que decirlo, y en su efecto que sí, que sea la política exterior del Ecuador a través del servicio exterior la que sea mucho más contundente que este comunicado que veo ha sido presentado hace unos minutos. Así es, y usted tiene razón, es emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, esto es la Cancillería. Este es el comunicado que hace la Cancillería, pero podemos entender que representa el pensamiento del presidente de la República, a no ser que, como usted esperaría, exista un pronunciamiento personalísimo del presidente Daniel Noboa en torno a las elecciones de Venezuela. Yo siempre he dicho más de una vez, otra vez, que en relaciones internacionales los estados no tienen amigos, lo que los estados tienen son intereses. Y también entiendo perfectamente el pragmatismo en unas relaciones internacionales en la que se necesita tener relaciones por lo menos consulares con Venezuela por todos los venezolanos, amigos, hermanos que están viviendo aquí en el Ecuador y que requieren de esa asistencia. Ahora, y también aquí creo que hay que decirlo de frente, los puntos sobre las IS, Freddy, cuando hay una violación manifiesta, grosera,
grosera y abrupta, no solo al sistema democrático, sino a los derechos humanos, los estados, los líderes del mundo están en la obligación de decir las cosas. Entonces, yo espero y esperaría de un servicio exterior probo, de un servicio exterior profesional, que tomen eco de lo que está pasando, de la coyuntura, de la necesidad de no tener tibiezas y ligerezas en este momento, porque es un momento de decir las cosas por su nombre y por lo tanto yo esperaría que el Ecuador, como no puede ser de otra forma por toda nuestra tradición que hemos tenido, no solo demócrata, sino pacifista, el de denunciar que lo que está pasando ahora en Venezuela fue cualquier cosa menos una elección y que por lo tanto la República del Ecuador no podría reconocer como válidos esos resultados. Pues bien, mire usted, tenemos acceso a la cuenta de X del presidente Daniel Noboa. A la vez que recoge el pronunciamiento de la Cancillería, él pone un texto y lo voy a leer brevemente, doctor Santos. En toda la región hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos. Ese es el peligro de la dictadura y hoy somos testigos de cómo uno más de ellos intenta arrebatarle la esperanza a millones de venezolanos. Ecuador tuvo la oportunidad de impedir que los intereses de unos pocos se impongan ante la voluntad de millones. Venezuela se merece esa oportunidad. Por ello he solicitado a nuestra canciller que realice las gestiones necesarias para convocar al Consejo Permanente de la OEA para tratar la delicada situación que vive Venezuela. Este es el pronunciamiento personal del presidente Daniel Noboa Asín. Ha sido emitido a las 6:56 a.m. del día de hoy. Sí, Freddy, esto lo celebro un poco más, aunque veo que hay una descoordinación muy clara entre el Ejecutivo y en este caso el Servicio Exterior. Yo me permití revisar justamente antes de iniciar este diálogo con usted, pero claro, todas estas noticias se están dando mientras usted y yo estamos hablando. Hay un presidente que tiene una contundencia mucho más fuerte y que se esperaría que justamente quien hace eco de su política exterior, que la política exterior la da el Ejecutivo, es a través, como lo estamos diciendo, de Cancillería del Servicio Exterior. Entonces, si el presidente es así de fuerte, esperaríamos un pronunciamiento en esas mismas líneas. Del otro, recordemos lo que estaba pasando el día de ayer. La ministra de la Argentina, por ejemplo, de la Defensa, la señora Bullrich, estaba señalando que cuidado porque habían intentos por parte del régimen de Maduro de querer ingresar a la sede diplomática de la Argentina en Caracas, porque ahí se encuentran coidearios de María Corina Machado. Entonces, que eso no lo iban a tolerar y que no lo iban a permitir. Hoy día escucho y veo a un presidente Noboa que está convocando justamente a la OEA para que sea el multilateralismo el que resuelva un problema que atañe a toda la región. Y eso es algo que simplemente dejo ahí sentado con la idea de que eso es lo que se tiene que hacer. Jamás tomar acciones unilaterales que puedan afectar directamente una relación directa, pues, y entender la importancia que tiene el multilateralismo como mecanismo idóneo de solución de controversias. En todo caso, Freddy, decirlo bien claro, celebro que exista un pronunciamiento que se acaba de dar en la mitad de este conversatorio con usted por parte del presidente. Ojalá el Servicio Exterior se sume a la par con una contundencia mayor, y está claro que en el multilateralismo todavía tendremos mucho que ver en estos días. Por eso es, creo, la cuarta vez, Freddy, que le digo, será muy importante, y ojalá usted también me pueda corregir que ya hay pronunciamientos en estos minutos por partes de estos gobiernos, como le decía, de la señora Sheinbaum, que es la presidenta electa en México. Todavía está López Obrador en México asumiendo el cargo. ¿Qué va a pasar con el líder, comillas, más izquierdoso pues que existe en la región, que es Petro? Y lo propio, que es lo que va a hacer Lula da Silva, que ya había anunciado que no podía permitirse un candidato Maduro a decir que si no ganaba él iba a haber un baño de sangre, y ya hubo esa señal de advertencia, y por eso no fue invitado ni él ni Fernández como veedores, y tampoco ninguna misión que venía por parte del Consejo Nacional Electoral brasilero. Ahora, doctor Santos, más allá de una eventual presión internacional formal que pueda emitir en una eventual resolución la Organización de Estados Americanos, ¿usted cree que la OEA, el foro de la OEA, puede cambiar la suerte de los venezolanos, pongámosle de esa manera, frente al anuncio oficial del CNE del triunfo de Nicolás Maduro?
Yo creo que la suerte de los venezolanos la siguen teniendo los venezolanos, pero no solo ellos, porque si es que las Fuerzas Armadas le dan la espalda a su pueblo, está claro que están en absoluta indefensión. ¿Qué es lo que ha cambiado del 2013 al 2024? Que en estos años en donde se dio donde la muerte de Chávez, hubo un antes y un después. Hay que reconocer que Chávez fue un líder muy popular, muy carismático, y que llegó en un momento en donde los commodities estaban por los cielos, y entonces hubo muchísimo dinero, porque Venezuela sigue siendo el país con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta. Y entonces hay que reconocer y decirlo, Freddy, se dieron muchos programas sociales que sacaron a muchas personas de la extrema pobreza. Eso le dio muchísimos votos, pero claro, el clientelismo hizo que el aparataje del Estado, ya sabemos cómo funciona el socialismo del siglo XXI, que se creen ministerios, que controlen ministerios, que se siga creando un aparataje, y el momento en el que bajaron los precios de estos commodities no podía seguir manteniendo ese nivel de gasto. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a imprimir sin respaldo. Ahora, una cosa fue con Chávez y otra la que hizo este señor, que él era un chofer profesional, que logró ser todo dentro del estamento venezolano. Fue legislador, fue presidente de una asamblea, fue canciller Maduro, y ahora este es su tercer término al que él quiere estar. Son ya 25 años de chavismo y de madurismo. ¿Cuál es la diferencia, Freddy? Que una cosa, le repito, era cuando los petrodólares compraban todavía todas las conciencias de la región, cuando todavía había más de un estado que todavía seguía creyendo en un ALBA o seguía creyendo en decir cualquier cosa a cambio de tener este crudo barato o a cambio de tener, le repito, el clientelismo en las relaciones internacionales. Pero otra vez ahora con un estado fallido, un estado que está ahí gracias al narcotráfico, a los grupos que están operando literalmente en Venezuela y que son ellos los que están manteniendo a un régimen. Otra cosa es mantener y reconocer que hoy día el sueldo de un venezolano es de $3.50. Eso es lo que gana un funcionario al mes. Y entonces ya no hay los dineros para comprar esas conciencias, y sobre todo creo, Freddy, que ya ha sido suficiente tiempo para entender cómo funcionan estas personas. Por eso creo que el multilateralismo, usted me mencionaba la OEA, pero por supuesto está Naciones Unidas, por supuesto están todos los foros regionales, y sobre todo los salvavidas que espero no estén ahí. Espero, en el caso de China, ya no puede estar más endeudada con Venezuela. Rusia, como le decía, no le puede dar sino solo un apoyo de nombre. Lo propio Irán, porque tienen otros problemas de coyuntura, no pueden ser los prestamistas, los financistas, y los países, sobre todo los vecinos, Colombia y el Brasil en este caso, con líderes de izquierda. Veamos si es que van a estar a la altura de la historia, y eso es lo que espero, porque ese sí será realmente el único cambio que le pueda quitar cualquier tipo de oxígeno a un régimen que estará cada vez más acorralado, y que por supuesto la salida va a ser muy difícil con unos venezolanos, con un pueblo venezolano que se estima un nuevo oleaje migratorio, y que eso le hará bien, comillas, al régimen, porque serán menos personas que estén ahí presionando en Venezuela. Nos atañe a todos, es responsabilidad de todos, el multilateralismo tiene que estar ahí, y espero, ojalá concluyo diciéndole, Freddy, que no solo los organismos internacionales, sino que los líderes, los presidentes de la región tengan esa entereza de decir las cosas por su nombre, y que por lo tanto no podamos permitir que discursos de, he visto políticos, y aquí a mí lo digo abiertamente, de voceros de la Revolución Ciudadana, que salen a celebrar actos tan cobardes como lo que ha pasado en Venezuela la noche de ayer. Vamos a ver si esta iniciativa del presidente Daniel Noboa de que se hagan las gestiones para convocar al Consejo Permanente de la OEA y que este foro regional trate la delicada situación que vive Venezuela tiene eco en la comunidad internacional. Mientras esperamos eso, un peso específico dentro de la región y del mundo todavía, vale decir, es la voz de los Estados Unidos. Vamos a escuchar, le invito a usted y a los amigos que nos siguen a escuchar la reacción de los Estados Unidos en la voz de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, vale decir, quien podría equipararse al canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken. Aplaudimos a la gente venezolana por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Elogiamos su coraje y su compromiso con la democracia afrontando la represión y la diversidad. Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de los votos ni del pueblo venezolano. Ahí tiene usted, al menos dice que están preocupados por la veracidad de los resultados. Esa es la parte que yo destaco más del pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Es un momento complicado para las relaciones exteriores norteamericanas porque tenemos un presidente que ya anunció que no se lanzará a la reelección. Ahora en agosto los demócratas tendrán que posicionar a su sucesor, no se sabe si será finalmente la señora Kamala Harris, pero lo único hecho cierto, Freddy, es que en noviembre el hegemón, la potencia más grande en lo económico y en lo militar, tendrá un cambio. Y por supuesto, una cosa será una administración nuevamente con un Trump y la respuesta que tendrá hacia Venezuela, y otra será la demócrata. Creía yo que los Estados Unidos sí, siempre podrán seguir teniendo un rol protagónico, eso es una realidad, pero que al abrir esta ventana de diálogo, yo entendía que los demócratas también necesitaban aún una victoria, y el lograr cambiar pues el régimen de venezolano era una de esas. No se dio, hay un comunicado, como usted bien lo dijo, por parte del secretario Blinken, también de la candidata de la vicepresidente todavía Kamala Harris, lo mismo lo que estamos hablando, salvo que usted me corrija, Biden todavía no se ha pronunciado, y el hecho cierto es que ahora los Estados Unidos están, como le repito, en una postura un poco ambivalente porque saben que su política exterior probablemente pueda cambiar y tener un giro de 180 grados de aquí a escasos meses. Latinoamérica y el resto del mundo tiene un rol, pero sobre todo Latinoamérica. Esa es la realidad que vivimos, nuestra realidad, y por lo tanto creo que hay que estar a la altura de la historia y hay que regresar a ver a esos líderes de la región y que los pueblos, pues los ciudadanos de cada uno de nuestros países exijamos pues a nuestro liderazgo representar ese clamor de las calles, que no pueden tolerar más gobiernos autoritarios en la región y que sobre todo que no se respete la decisión de un soberano en democracia, que es lo que pasó, nuevamente lo reitero, el día de ayer en Venezuela. Pues bien, estas son horas cruciales para Venezuela porque han pasado apenas pocas horas del anuncio oficial, sigo diciéndolo entre comillas oficial, que hace el Consejo Nacional Electoral, porque es dominado por el oficialismo de Nicolás Maduro. Eso es como tener un árbitro a favor, jugar en cancha inclinada para el caso de la oposición venezolana. Son horas cruciales en las que se esperan pronunciamientos de la comunidad internacional, pronunciamientos personales de figuras políticas internacionales, quizá la activación de mecanismos de consulta y de diálogo de foros subregionales y regionales, como sugiere el presidente Daniel Noboa, y por supuesto habrá que estar atentos a los hechos que se vayan sucediendo dentro de esa Venezuela convulsionada con estos resultados, en medio de una pronunciada crisis económica, política y social, que ya lo ha dicho usted en reiteradas ocasiones, ha motivado el éxodo, la salida, la emigración de casi 8 millones de venezolanos, que es un número sumamente elevado que supera inclusive el éxodo de ciudadanos cuyos países están en guerra. Queremos agradecer al doctor Esteban Santos, él es catedrático universitario, experto en Derecho Internacional, por habernos ayudado a entender y darnos su opinión respecto de estas horas que vive ahora mismo Venezuela tras el proceso de elección presidencial. Doctor Santos, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Freddy, siempre a las órdenes. Buenos días, esto amigos es Radio Revista de Opinión Democracia. Primero la verdad, vamos a hacer una breve pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta. La Revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.